Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación. Bueno, vamos a ver un poco todo lo que son los conceptos y su clasificación. Ténganlo presente porque al final de la clase vamos a tener un pequeño recuento, ¿no? Y vamos a evaluar también. Hablando de evaluación, vamos a evaluar lo que hemos trabajado. La ruta de la evaluación es más o menos qué es la evaluación, como ustedes pueden ver en pantalla, cómo se clasifica, qué evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar, que sería la finalidad de la evaluación. Bueno, nosotros hemos visto ya algunas preguntas. Una de ellas es ¿quién aprende más? ¿Quién se equivoca o quién nunca se equivoca? ¿Qué es lo más importante que vendría a ser aprender? A la pregunta ¿medir es igual que evaluar? La respuesta era que no. ¿Y qué se necesita para aprender? Esfuerzo y dedicación. Entonces, estas 4 cosas eran importantes para generar el aprendizaje y también iban unidos a los mitos que existen en relación a la evaluación. Uno de los mitos es, por ejemplo, que la evaluación debe dar miedo o da miedo, ¿no? Aquí un poco que da miedo. Era uno de los mitos. El segundo mito era aquí que la calificación es lo más importante. La calificación, la gente lo veía como más importante. Por otro lado, aquí teníamos medir es igual que evaluar y la gente creía o cree que medir es igual que evaluar, ¿no? Inclusive habíamos visto algunos ejemplos. ¿Y qué se necesita para aprender? Algunos creen que el aprendizaje en realidad no requiere de ningún esfuerzo, que mientras más fácil es mejor, y no es cierto. El aprendizaje requiere esfuerzo. Entonces, estos eran un poco los mitos que hay en relación a la evaluación. Vamos a ver qué cosa es evaluar. Bien, vamos a tener en cuenta un poco qué cosa es evaluar. Bien, la evaluación es un proceso, no es un fin. El fin no es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque se puede dar al inicio, en el mismo proceso o al final. Pero todo eso me llena a mí de ¿qué? De información, de data, de elementos de juicio se llama, ¿no? ¿Para qué se necesita para evaluar? Se necesita primero observar, ¿no? Esta parte de aquí, observar. Luego de que se observa, se recoge la información. ¿Para qué? Para ser analizada, y es en este análisis de reflexión en que se da la evaluación. Una vez que uno ha reflexionado y analizado los datos que se ha recogido, ¿no? Se emite un juicio de valor. ¿Quién da el juicio de valor? El docente. ¿Y por qué es juicio de valor? Justamente es de valor porque él es una persona preparada, para decir si se ha aprendido, no se ha aprendido, en qué condiciones, si está bien o está mal. No podría juzgar. Es como algunas personas dirían cualquiera puede emitir un juicio de valor. No, es como en el fútbol, cualquiera puede opinar. Bueno, la persona que tiene un juicio de valor es aquella que ha estudiado, que conoce y que ha investigado. Las personas pueden tener un juicio, pero no de valor. Y por último, tenemos ¿para qué? Que es para 2 cosas fundamentales. La primera es para la toma de decisiones, y la toma de decisiones nos va a llevar a plantear estrategias, ¿no? Una planeación de estrategias y métodos para que el alumno aprenda. O sea, la finalidad no es la calificación, aquí no se queda todo. En esta parte no se queda todo, sino que esto me sirve ¿para qué?
para tomar decisiones y planificar, para que aprenda, para buscar aprender. Bien, muchachos. Bien, continuamos. Los criterios para evaluar. Existen 4 criterios, en realidad existen más, pero estos son los 4 principales. Cuando uno evalúa algo o quiere sacar información, utiliza estos 4 elementos. El primero es compara el estado ideal. Por ejemplo, si yo quiero sacar información o recoger información, una data, recoger datos, lo comparo lo que están haciendo los jóvenes o el estudiante con un ideal. Por ejemplo, un salto lo comparo con alguien profesional y de ahí armo estrategias, ¿no? La técnica, si estoy evaluando, lo comparo con un profesional, con alguien de alto rendimiento, para ver qué tanto acerca su técnica al del otro, si estamos hablando de deportes o si hablamos de algún tipo de examen, cuánto puntaje saca el ideal, ¿no? Sí. Entonces, existe una forma de ver la medición o la parte de la evaluación de una manera comparada con un ideal. Otra es la norma estadística. Por ejemplo, eso se utiliza mucho en las clases, ¿no? La mayoría saca 16. Bueno, pues 16 debe ser la nota más común y normal del salón, ¿no? O 18, o 11, o 12. O también se utiliza para otras, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, la anemia, ¿no? Se mide por el hierro que hay en la sangre, ¿no? Entonces, normalmente en el Perú se considera, estándares internacionales dice que quien tiene 13 o menos de 13, bueno, ya tiene anemia, ¿no? Pero aquí en el Perú casi es normal tener 12, 11, ya es normal, ¿no? Está bajo, pero... Entonces, la norma estadística es diferente a las de otros países. También podemos ver qué es lo que pasa con más, qué es lo que sucede comúnmente, ¿no? Esta es la norma estadística. Entonces, podemos compararlo con un ideal. Podemos ver cómo es la norma, qué es lo que hace la mayoría. Según eso podemos verlo. También, tomando como base el estado anterior, viene la tercera. Tomar como base el estado anterior vendría a ser esta de aquí, ¿no? Pero tomando como base el estado anterior, vendría a ser acá, vendría a ser aquella que como una persona realiza algo hoy, le enseño y al final del bimestre le vuelvo a tomar. Entonces yo comparo cómo empezó y luego veo cómo terminó y comparo, veo esa diferencia. Y en la medida que la brecha sea más amplia, yo veré que se ha aprendido o no ha aprendido. Entonces tenemos la comparación con el estado ideal. Vemos un modelo, un molde, ¿no? Acá hay un modelo, un molde. La norma estadística, acá la media, la mediana, mandan, ¿no? Lo que ocurre por lo general. Aquí hay una prueba de inicio, y acá hay una prueba final. Entonces, la comparación entre cómo empezó y cómo terminó vendría a ser el estado anterior. Y los estándares y por competencias. Este es más llevada a cabo por un juicio de expertos, por personas que establecen qué es lo que se debe aprender, cuáles son los objetivos, qué competencias debes desarrollar, cuáles son los estándares que debes generar. Entonces, según esto, según los objetivos, los estándares y las competencias, debemos buscar crecer, desarrollar, llegar hasta ellos. Entonces, esto es más de una manera teórica, según el juicio de los expertos, de las personas que conocen, el juicio de valor que llamamos, ¿no? Entonces tenemos en los criterios 4 criterios. La comparación con el estado ideal, comparar a alguien con un modelo, la norma estadística, que es lo que ocurre normalmente, tomar como base el estado anterior, lo antes y lo que viene después, y por último los estándares, los objetivos y las competencias. Bien, esta diapositiva más o menos nos indica ese camino.
No sé. A Bueno, ver, ya sé. ¿qué opinas? Ok. Mm. Bien, existen técnicas para evaluar. Una de ellas es la observación. La observación nos ayuda a... Es cuando la persona que evalúa solamente recoge los datos él, no el estudiante, ¿no? Entonces, el evaluador, valga la redundancia, observa, mira, recoge información según lo que ha visto y lo anota. Otra forma es preguntándole al estudiante. Y se le hace preguntas, ¿no? Se genera ítems. Entonces a esto se le llama encuesta. Cuando la información te la da el mismo estudiante, de manera escrita o de manera oral, a eso se le llama encuesta. De ahí tenemos la entrevista. Estas es cuando son preguntas de manera personal, en la cual yo recojo información sobre su vivencia, sus costumbres, su forma de ser, su bibliografía, perdón. Entonces, su forma de convivir, etcétera, ¿no? Esto es algo más personal. La encuesta es más amplia, busca información de manera global y se puede hacer masivamente. El análisis documentario es cuando utilizamos material físico como libros, asignaciones, registros, fichas. Entonces nosotros cogemos un documento y este documento lo analizamos. No es a una persona, no es preguntando ni viendo cómo trabaja una persona, sino a través de un documento en el que se plasma información. Una historia clínica, por ejemplo, se utiliza el análisis documentario. De repente yo quiero de una historia clínica sacar la talla, el peso, las enfermedades, etc. Como un registro de notas. Yo quiero sacar los promedios de los chicos, no les pregunto, sino yo veo el registro de notas y de ahí saco la información, etc. Y la experimentación es para los test físicos o psicológicos, es cuando se utiliza un laboratorio. Y en este sentido lo trabajamos de esta manera, ¿no? En laboratorios, controlando las variables intervinientes. Entonces tenemos estas 5 técnicas que se pueden utilizar para recoger información. La observación, esas son las técnicas. Ahora, los tipos de evaluación. Tenemos, por un lado, la autoevaluación, así está, la autoevaluación en que se evalúa uno mismo se coloca cuánto es lo que merece de nota. Para esto se requiere pues un desarrollo en el aula y de clase en el cual una persona pueda tomar conciencia de cuánto aprendizaje ha adquirido, ¿no? Y qué es lo que está haciendo bien, mal, o sea, toma conciencia, por ahí va más la autoevaluación. Una coevaluación también necesita tomar conciencia porque aquí se evalúa el grupo de estudiantes, ¿no? Entre ellos se evalúa. Entonces los estudiantes se ponen la nota, ven que si hubiese un amigo o algún enemigo, por ponerlo en caso contrario, de repente yo lo jalo, ¿no? Entonces para eso también se necesita cierta madurez para la evaluación. Y por último tenemos la heteroevaluación, que es la evaluación del profesor al alumno, ¿no? Esta es la heteroevaluación. Tenemos estos 3 modelos. La del profesor al alumno. También se considera heteroevaluación cuando es del alumno al profesor, que también existe. Entonces tenemos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿no? Y esas evaluaciones son muy importantes desarrollarlas porque van en el nivel de madurez. Normalmente la heteroevaluación será un nivel en el cual el profesor evalúa. Por lo tanto, ahí la mayor carga o el peso cae sobre el mismo profesor. Entonces no hay mucha responsabilidad, no hay mucha madurez del alumno de repente, porque él mismo hace todo. Una coevaluación ya es un poco más complicada porque ya la responsabilidad de la evaluación sobrecae en el estudiante y además
debe tratar de ser sincero, legal, justo. Entonces eso de repente ayuda también a formar en el criterio que debe tener de sus compañeros y de la noción de justicia que pueda tener. Y por último tenemos la autoevaluación, donde yo conscientemente genero una crítica o una autocrítica acerca de lo que estuviera mal, y también con una visión positiva de mis progresos y avances. Bien, estos serían los 3 tipos de evaluación que existen. Un poco los enfoques, ¿no? Los enfoques de cómo se viene manejando, qué formas hay de ver la evaluación, que era un poco lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? Existe un enfoque que lo ve por el logro. Ustedes pueden ver ahí el logro. El logro viene a ser como pequeñas metas que yo voy llegando a conseguir, y eso lo voy evaluando. ¿Cómo avanzo en pequeñas metas? ¿No? Lo veo uno que me va a llevar a otro y a otro avance. Por otro lado, tenemos la medición. La evaluación, hay gente que solo ve los resultados, y en base a los resultados ve, ya, tú sacas 20 porque tienes resultado tanto. No mira nada más que los resultados, ¿no? Y eso es lo que le interesa, la medición, los resultados. Ese es un enfoque que existe. El juicio de expertos. En el juicio de expertos, a diferencia de logro y medición, es que aquí una persona o un grupo de personas establece, en base al estudio, la experiencia, la teoría, el respaldo teórico, la comunidad científica, establece qué es lo que se debe hacer y aprender en base a un estudio, ¿no? Tampoco no es cualquier cosa. Y por último tenemos los objetivos, que es cuando se mira a un objetivo, lo ves y estableces que eso es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, miras a largo plazo, a mediano plazo. Esa diferencia del logro, ¿no? El logro es paso a paso voy avanzando, miro de atrás hacia adelante en pequeñas metas, hago pequeños logros. Sin embargo, el objetivo no, es hacia todo, miro como un todo, hacia lo que yo quiero llegar puntualmente.